El vestido burdeos colgaba en mi armario como un fantasma de tiempos mejores. Lo había usado para la graduación de secundaria de Annie, luego para su graduación universitaria y más tarde para celebrar su primera promoción en la firma de marketing. Cada vez ella me había elogiado por lo elegante que me veía, por lo orgullosa que estaba de tenerme como madre. Ahora, mientras alisaba la tela sobre mi cuerpo de 62 años, me preguntaba si esta sería la última vez que me vestiría. Para mi hija, habían pasado 3 semanas desde nuestra explosiva discusión sobre el presupuesto de su boda. $65,000. Eso era lo que Annie y su prometido Henry habían exigido que contribuyera. No me lo pidieron, me lo exigieron. Como si el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo, el fondo que había cuidado con esmero para mi jubilación, fuera de alguna manera su derecho de nacimiento. Mamá, ¿estás siendo egoísta?, me dijo. Su voz cortante como el viento invernal. Estás sentada sobre todo ese dinero mientras nosotros intentamos comenzar nuestra vida juntos. ¿No quieres que sea feliz? Intenté explicarle que la felicidad no requería mármol italiano importado para una renovación de baño o una luna de miel en un destino lejano en las Maldivas. Ofrecí 15,000. Una suma generosa que cubriría una hermosa ceremonia local. Pero Annie me miró con tal desdén, con tal cálculo, que apenas reconocí a la niña que solía traerme dientes de león y llamarlos flores de sol. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras cuidaba mi pequeño jardín detrás del dúplex al que me mudé después de la muerte de Harold. La voz de Annie sonaba diferente, más suave, casi vulnerable. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste. Tal vez ambas hemos sido demasiado tercas. ¿Podemos hablar durante la cena? Quiero que resolvamos esto. Mi corazón se aligeró a pesar de mí misma. Tal vez el silencio entre nosotras le había dado tiempo para reflexionar. Tal vez el hecho de que ella estuviera esperando un bebé con 3 meses de embarazo y apenas notándose, había despertado algo en ella que comprendía el sacrificio, que entendía el peso de proteger lo que habías construido. Me gustaría. Eso, cariño, le dije, ya planeando lo que cocinaría, lo que diría para reconstruir el puente entre nosotras. De hecho, Henry y yo pensábamos llevarte a algún lugar bonito. Ya sabes, ese restaurante italiano en Meridian Street, Franco's, donde Harold me había llevado para nuestro 25º aniversario, donde las mesas eran íntimas y la iluminación lo suficientemente suave como para esconder las lágrimas que sospechaba que ambas derramaríamos mientras encontrábamos el camino de regreso la una a la otra. Ahora, mientras me aplicaba el lápiz labial con la mano firme de una mujer que había aprendido a mostrar fortaleza incluso cuando se sentía quebradiza, me permití un momento de esperanza. Tal vez el embarazo de Annie le había dado perspectiva. Tal vez se había dado cuenta de que la familia significaba más que bodas extravagantes y celebraciones dignas de las redes sociales. El viaje a Franco's me llevó a través del vecindario donde crié a Annie y a su hermano mayor, Michael, pasando por la escuela primaria donde voluntarié en la biblioteca, por el parque donde la empujaba en los columpios hasta que mis brazos me dolían, pasando por el centro comunitario donde le enseñé a bailar el vals antes de su primer baile formal. Cada punto de referencia se sentía como una página de un libro que no estaba segura de querer cerrar. Franco's se veía exactamente como lo recordaba. Fachada de ladrillo cálido, macetas con flores de otoño desbordando las ventanas. La suave luz de las velas visible a través de las cortinas de gasa. Miré mi reloj, las 6:30 en punto. Annie siempre había apreciado la puntualidad, una cualidad que había heredado de su padre. La anfitriona, una joven con ojos amables, me condujo a una mesa en un rincón, donde Annie ya estaba sentada. Mi hija se veía radiante, de la manera en que solo las mujeres embarazadas pueden verse. Su piel resplandeciente, su cabello oscuro, cayendo en ondas sueltas sobre sus hombros. Llevaba un vestido de diseñador que no reconocí, algo que probablemente costaba más de lo que gasto en comestibles durante 2 meses. Mamá se levantó para abrazarme, y por un momento, respirando su perfume familiar, sentí el impulso familiar del amor maternal que había definido mi vida durante 34 años. Te ves hermosa, cariño. Lo decía de verdad. A pesar de nuestras diferencias, a pesar del dolor entre nosotras, ella seguía siendo mi hija. ¿Cómo te sientes? ¿Algún malestar matutino? Mejor ahora. Se supone que el segundo trimestre es más fácil. Se tocó el vientre con un gesto que era tanto protector como posesivo. Henry debería llegar en cualquier momento. Se retrasó en la oficina. Henry Smith, 36 años, ambicioso. Encantador cuando quería serlo. Trabajaba para una firma de bienes raíces comerciales y tenía la clase de confianza que venía de una vida sin contratiempos importantes. Intenté agradarle.
Traté de ver lo que Annie veía más allá de sus trajes caros y su desprecio casual por cualquiera que él considerara menos exitoso que él. Me alegra que hayas llamado, dije, acomodándome en mi silla. Te he extrañado. Algo brilló en su rostro. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? Pero antes de que pudiera examinarlo más, Henry apareció en nuestra mesa, no solo, sino seguido por 3 hombres con trajes oscuros que llevaban maletines. Señora M.S. Kinney, dijo Henry, su sonrisa demasiado brillante. Demasiado ensayada. Gracias por acompañarnos. Los hombres tomaron asiento alrededor de nuestra pequeña mesa, transformando nuestra cena íntima en lo que se sentía como una reunión de negocios. Mi estómago se tensó al reconocer la naturaleza coreografiada de su llegada. Esto no fue una casualidad. Esto fue planeado. Annie, dije con cuidado. ¿Quiénes son estos caballeros? Mamá. Estos son algunos colegas de Henry. Su voz era firme, pero no me miraba a los ojos. Ellos tienen algunos documentos que les gustaría que usted viera. Uno de los hombres, de cabello plateado con una sonrisa depredadora que aprendí a reconocer en mis años como secretaria en el bufete de abogados, se inclinó hacia adelante. Señora McKenna. Soy Richard Kirk, el abogado de Henry. Hemos preparado unos documentos que creemos que serán beneficiosos para todos los involucrados. Las palabras flotaron en el aire como humo. Sentí la misma presión en el pecho que había experimentado 3 semanas antes cuando Annie hizo sus demandas por primera vez. Pero esta vez, en lugar de enojo, sentí algo más frío. Algo que había estado construyéndose en las semanas de silencio. ¿Qué tipo de documentos? Pregunté, aunque ya sabía que esta conversación terminaría mal. Henry se aclaró la garganta. Es realmente bastante simple. Señora M.S. Kinney, le pedimos que firme un poder notarial que nos permita gestionar sus asuntos financieros. Dada su edad y el hecho de que ahora vive sola, tiene sentido que alguien más joven maneje sus inversiones, sus decisiones sobre propiedades. Mi edad, repetí en voz baja. Tengo 62 años. Henry, no las 92. Claro, dijo él, con tono condescendiente, pero tiene que admitir que estas cosas son complejas. Los mercados inmobiliarios, los portafolios de inversión, no es algo de lo que debería preocuparse. Miré a Annie, esperando que hablara, que explicara, que mostrara alguna señal de que esta emboscada no había sido idea suya. Pero ella permaneció en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, los ojos fijos en la mesa. El abogado empujó una carpeta manila hacia la mesa. Si pudiera firmar aquí y poner sus iniciales ahí, podemos tener todo resuelto esta noche. Abrí la carpeta, aunque ya sabía lo que encontraría. Documentos de poder notarial que le darían a Henry y a Annie control sobre mis cuentas bancarias, mi casa, mis pólizas de seguro. Todo lo que Harold y yo habíamos trabajado durante 40 años para construir. ¿Y si no firmo? Pregunté, mi voz firme, a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. Annie finalmente levantó la mirada y la expresión en sus ojos era una que nunca había visto antes. Fría, calculadora, definitiva. Entonces no verás crecer a tu nieto, dijo simplemente. Es tu decisión, mamá. Pero creo que deberías saber que Henry y yo hemos estado hablando con un abogado sobre los derechos de los abuelos. Aparentemente, son bastante limitados, especialmente cuando el abuelo ha mostrado un patrón de ser difícil. El restaurante parecía desvanecerse a mi alrededor. La suave música de jazz, el tintinear de los vasos, el murmullo de otros comensales, todo se convirtió en ruido blanco. Miré a mi hija, esta mujer que había llevado durante 9 meses, a la que había cuidado durante las enfermedades de la infancia, a la que había celebrado en cada hito. Y traté de entender cuándo exactamente se había convertido en una extraña. Entiendo, dije en voz baja. Saqué mi teléfono del bolso, pasé por encima de mi billetera, mis gafas de leer y la pequeña foto de Annie y Michael que había llevado durante años. Mis dedos encontraron el teléfono y comencé a desplazarme por mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Mamá. La voz de Annie tenía una nota de incertidumbre ahora. ¿Qué estás haciendo? Presioné el botón de llamada y esperé que la familiar voz respondiera. Hola. Michael, soy mamá. Necesito que vengas ahora mismo al restaurante Frencos, en Meridian Street. Sí, sé que es tarde, sé que tienes trabajo mañana. Solo ven. Terminé la llamada y coloqué el teléfono cuidadosamente sobre la mesa junto a la carpeta manila. Creo, dije, mirando directamente a Annie, que antes de firmar cualquier cosa, alguien quiere decir unas palabras. El silencio que siguió se estiró como un cable tenso. Henry se movió en su asiento, su fachada confiada se resquebrajó ligeramente por los bordes. Los 3 abogados intercambiaron miradas, el tipo de mirada que comparten los depredadores experimentados cuando su presa no se comporta como esperaban. Mamá, dijo Annie.
su voz adoptando ese tono que había perfeccionado cuando era adolescente. No hay necesidad de involucrar a Michael en esto. Esto es entre nosotros, ¿verdad? Crucé las manos sobre mi regazo, sorprendida de lo firmes que se sentían. Porque me parece que cuando traes 3 abogados a lo que llamaste una cena de reconciliación, ya has involucrado a bastante gente. Richard Kirk se aclaró la garganta. Señora M. Kinney, tal vez deberíamos discutir esto más en privado. Los asuntos familiares pueden ser emocionales. ¿Pueden? Le devolví la mirada directamente. Qué considerado de su parte notarlo. 23 minutos. Eso es lo que le tomaría a Michael conducir desde su departamento en el centro si le daban bien los semáforos. 23 minutos durante los cuales tenía que navegar este campo minado sin pisarlos explosivos que mi hija había dispuesto tan cuidadosamente. Henry se inclinó hacia adelante, su sonrisa de vendedor firmemente colocada. Mire, señora M. Kinney, Annie. ¿Puedo llamarla Annie? Pronto seremos familia. Puede llamarme señora M. Kinney. Su sonrisa vaciló por un momento. Claro, señora M. Kinney. Creo que ha habido un malentendido. No estamos tratando de quitarle nada. Solo queremos ayudarla a gestionar sus activos de manera más eficiente. Ya sabe, maximizar sus ganancias. Asegurarnos de que esté bien posicionada. Para la jubilación. Ya veo. ¿Y cuánto me costará esta ayuda? Lo siento. ¿Su ayuda para gestionar mis activos? ¿Cuál es su tarifa? Los abogados se movieron como buitres, percibiendo debilidad, pero no era yo quien estaba débil. La mandíbula de Henry se tensó casi imperceptiblemente. Habrá algunos costos administrativos. Naturalmente, pero realmente esto se trata de la familia, de asegurarnos de que Annie y el bebé estén seguros. ¿El bebé? Me giré hacia mi hija, que estaba estudiando sus uñas perfectamente arregladas con una intensidad repentina. Dime, Annie, ¿cuándo exactamente empezaste a planear esta noche? Mamá. No sé a qué te refieres. ¿Cuándo llamaste? ¿A los abogados de Henry? ¿Antes o después de que me llamaras para hablar de reconciliación? Ella levantó la barbilla y allí estaba la terquedad de Harold, retorcida en algo que no reconocía. ¿Importa? Me importa a mí. Bien. La palabra salió aguda, quebradiza. Hemos estado discutiendo opciones durante semanas, desde que dejaste claro que no te importa mi felicidad ni mis opciones futuras. Saboreé la palabra, la encontré amarga. ¿Es eso lo que estamos llamando extorsión ahora? No es extorsión. La voz de Annie se alzó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Es familia. Es lo que las familias hacen por el otro. Lo que las familias hacen, dije en voz baja, es apoyarse mutuamente, sin abogados ni ultimátums. Uno de los abogados, más joven que Kirk, con una energía nerviosa que sugería que era nuevo en este tipo de trabajo, se inclinó hacia adelante. Señora M. Kinney, si me permite. Debería saber que los derechos de los abuelos en este estado son bastante limitados. Si su hija desea restringir el acceso a su hijo, su recurso legal sería, perdón. La voz vino desde detrás de mí, familiar y cálida. Michael estaba de pie junto a nuestra mesa, aún vestido con su uniforme de hospital. Su cabello oscuro, despeinado por lo que claramente había sido una conducción apresurada. A sus 37 años. Mi hijo había heredado la presencia serena de su padre y los ojos agudos de su abuela que no dejaban pasar nada. Soy el Dr. Johnson, dijo a la mesa en general, aunque su mirada se detuvo en Henry. Creo que me llamaste, mamá. Lo hice un gesto hacia una silla vacía que la anfitriona había proporcionado rápidamente. Michael. Me gustaría que conocieras a los colegas de tu hermana. Los ojos de Michael barrieron la mesa, observando a los abogados, la carpeta. Manila, la tensión lo suficientemente densa como para cortarla. Como médico de sala de emergencias, había aprendido a evaluar las situaciones rápidamente. Y lo vi catalogar cada detalle con la precisión que lo había convertido en uno de los jefes de departamento más jóvenes del Hospital Methodist. Colegas, repitió, ya veo, y lo son. Henry se levantó, extendiendo la mano. Henry Smith, el prometido de tu hermana. Ellos son algunos de mis socios comerciales. Estábamos hablando de algo de planificación financiera con tu madre. Michael estrechó la mano de Henry brevemente. Luego se sentó sin reconocer a los abogados. Planificación financiera en Frencos un martes por la noche con Annie de 3 meses de embarazo. Miró a su hermana. ¿Cómo te sientes, por cierto? ¿Algún problema? Estoy bien, dijo Annie, pero su voz era más pequeña ahora. Menos segura. Bien, eso es bueno. Michael levantó la carpeta Manila, la hojeó con la pericia casual de alguien que ha visto muchos documentos legales. Poder notarial. Interesante. Mamá, ¿pediste ayuda para gestionar tus finanzas? No lo hice. Cerró la carpeta y la dejó a un lado. Henry, Annie, caballeros. ¿Les importaría darme un momento a solas con mi madre? Ahora, espere un minuto.
Henry, empezó, pero la voz de Michael cortó su objeción como un bisturí. No estoy pidiendo algo en el tono de mi hijo, la misma autoridad que usaba cuando trataba con pacientes difíciles o familiares poco cooperativos en la sala de urgencias. Hizo que los abogados se movieran incómodos. Henry miró a Annie en busca de apoyo, pero ella estaba mirando sus manos nuevamente. Estaremos justo allí, dijo Richard Kirk, señalando hacia el área del bar. Señora Kinney, por favor, no tome decisiones apresuradas. Después de que se apartaron, Michael se inclinó hacia adelante, bajando su voz. Mamá, háblame. ¿Qué está pasando realmente aquí? Por primera vez esa noche. Sentí que las lágrimas amenazaban. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de reconocimiento, de saber que, al menos uno de mis hijos, aún me veía como una persona y no como un recurso que gestionar. ¿Quieren que firme un poder notarial?, dije. Annie dice, si no lo hago. No veré a mi nieto. Michael estuvo en silencio durante un largo momento, sus dedos golpeando la mesa con un ritmo que recordaba de su infancia. Algo que hacía cuando pensaba intensamente. Resolviendo un problema complejo. ¿Cuánto te pidieron originalmente para la boda? 65,000. Silbó bajo. Y tú ofreciste 15, lo cual es generoso. Más que generoso. Miró hacia el bar, donde Henry estaba gesticulando a los abogados. Probablemente explicando por qué esta reunión familiar no iba según el plan. Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Claro. ¿Estás teniendo algún problema? ¿Problemas de memoria, confusión, algo que pueda hacer que ellos piensen que necesitas ayuda para gestionar tus asuntos? Casi me reí, excepto que nada de esta situación era gracioso. Michael. El mes pasado balanceé mi chequera hasta el centavo. Renegocié mi seguro de auto para ahorrar $200 al año y detecté un error en mi evaluación de impuestos sobre la propiedad que me ahorró $800. ¿Eso suena como alguien que necesita gestión financiera? No. No lo es. Su mandíbula se tensó de una manera que me recordó a Harold cuando estaba verdaderamente enojado. No el destello rápido de irritación, sino la ira profunda y fría, que venía al presenciar una injusticia genuina. Suena como alguien que le enseñó a su hijo a manejar el dinero tan bien que se graduó de la escuela de medicina con deuda mínima. Trabajaste para eso. Trabajé para eso porque me enseñaste el valor del trabajo. Me mostraste cómo sacrificarme por lo que importa. Miró hacia Annie, que nos observaba desde el otro lado del restaurante con una expresión que no podía leer. ¿Qué le pasó a ella, mamá? ¿Cuándo se convirtió en esta persona? Era la pregunta que me había estado haciendo durante meses, tal vez años. ¿Cuándo la ambición de mi hija se convirtió en derecho? ¿Cuándo sus sueños se convirtieron en demandas? ¿Cuándo su amor se volvió condicional a lo que podía proveer en lugar de quien era yo? No lo sé. Admití, tal vez la protegí demasiado. Tal vez hice las cosas demasiado fáciles. O tal vez Henry le pasó por encima. Seguí su mirada hacia donde el prometido de mi hija ahora estaba en su teléfono. Su voz animada, su mano libre, cortando el aire con gestos tajantes, incluso desde el otro lado de la sala. Pude ver el cálculo en su postura, la forma en que se posicionaba para comandar atención. ¿Crees que él está detrás de esto? Creo que es un hombre que ve una oportunidad. Michael cruzó la mesa, cubrió mi mano con la suya, pero también creo que Annie tiene 34 años y es responsable de sus propias decisiones. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Antes de que pudiera responder, Henry caminaba de regreso hacia nuestra mesa, los abogados siguiéndolo como un grupo bien vestido. Annie siguió más despacio, una mano presionada contra su estómago en un gesto que era protector o performativo. Ya no podía distinguir la diferencia. Lo siento por interrumpir, dijo Henry, sin sonar en absoluto arrepentido. Pero tenemos un cronograma con el que estamos trabajando. La boda es en 3 meses, y hay proveedores que necesitan depósitos, lugares que deben ser asegurados. Claro, dije, levantándome lentamente. Cronograma. Qué considerado de tu parte mencionarlo. Tomé mi bolso, revisando para asegurarme de que mi teléfono estuviera fácilmente accesible. A nuestro alrededor, el restaurante zumbaba con las conversaciones calladas de parejas compartiendo vino, familias celebrando cumpleaños, amigos poniéndose al día mientras comían pasta. Personas normales viviendo vidas normales, sin saber que en la mesa 12, una familia estaba siendo diseccionada con precisión quirúrgica. He tomado mi decisión, dije. Lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. El rostro de Annie se quedó muy quieto, y sonreí, la misma sonrisa que había usado en las reuniones de la PTA cuando trataba con maestros que subestimaban a los niños de otras personas. La misma sonrisa que había perfeccionado durante 40 años de matrimonio con un hombre que ocasionalmente ponía a prueba mi paciencia, pero nunca mi lealtad. Firmaré, dije.
El alivio que se reflejó en el rostro de Henry fue casi cómico. Richard Kirk realmente sonrió. Incluso Annie pareció relajarse, sus hombros cayeron ligeramente. Pero primero, continué tomando mi teléfono. Hay alguien más que quiere decir unas palabras. Desplacé mis contactos hasta encontrar el número que había agregado solo 2 semanas atrás. Una precaución que tomé después del primer ultimátum de Annie. Cuando la intuición de una madre susurró que esta cena de reconciliación podría ser todo menos una reconciliación. Luis, dije cuando la voz familiar respondió, soy Annie Mesekini. Sí, sé que es tarde. ¿Podrías venir al restaurante Frankos en Meridian Street? Trae los documentos de los que hablamos. La expresión de Henry cambió de alivio a confusión, y luego algo cercano a la alarma. ¿Quién es Luis? Coloqué el teléfono con cuidado, notando cómo el simple acto de hacer una llamada podía cambiar toda la energía de la sala. Los abogados susurraban entre sí ahora, y Annie miraba entre Henry y yo con creciente inquietud. Luis Waltz, dije agradablemente, mi abogada. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más pesado, más peligroso. La sonrisa depredadora de Richard Kirk había desaparecido por completo, reemplazada por la aguda concentración de un cazador que de repente se dio cuenta de que podría ser él quien estuviera siendo cazado. ¿Tu abogada?, repitió Henry lentamente. ¿Cuándo contrataste a una abogada? El mismo día en que empezaste a preguntarles a mis vecinos sobre mi estado mental, respondí, observando su rostro cuidadosamente. ¿De verdad pensaste que la señora Anderson no mencionaría que un joven agradable se había detenido a preguntar si había estado actuando de manera extraña últimamente? Si había estado olvidando cosas, tomando malas decisiones. El rostro de Annie se puso pálido. Mamá, nunca. ¿Nunca qué, cariño? Nunca dejaste que Henry manejara mi vecindario tomando fotos de mi casa. Nunca lo dejaste charlar con el cartero sobre si había estado pagando mis cuentas a tiempo. Mantengo mi voz conversacional, casi maternal. Nunca dejaste que su amigo de la oficina de bienes raíces sacara comparaciones de mi propiedad para ver por cuánto podría venderse. Michael se reclinó en su silla y pude verlo poniendo las piezas juntas con las rápidas habilidades de evaluación que lo hacían bueno en su trabajo. Dios, Annie. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? No es lo que piensas, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Abrí mi bolso y saqué un pequeño sobre Manila porque creo que es exactamente lo que parece. Un intento sistemático de establecer bases para afirmar que soy incompetente para gestionar mis propios asuntos. Extendí el contenido del sobre la mesa. Fotografías que Henry había tomado de mi casa, correos electrónicos impresos entre él y un investigador privado. Copias de consultas que él había hecho sobre mis registros médicos, mis hábitos bancarios, mis rutinas diarias. Luis ha sido muy meticulosa. Expliqué mientras los abogados examinaban los documentos con creciente incomodidad. Es asombroso lo que la gente le contará a un investigador privado, ¿no? Especialmente cuando ese investigador parece la dulce abuela de alguien. El abogado más joven, el nervioso, en realidad estaba sudando ahora. Señora Mesekini, creo que ha habido un malentendido sobre las intenciones de nuestro cliente Bo. Entiendo perfectamente las intenciones. Reuní los papeles en un montón ordenado. La pregunta es si ustedes caballeros entendieron en que se les estaba pidiendo participar. Luis llegó exactamente 12 minutos después, caminando por Franco con la energía decidida de una mujer que había pasado 30 años practicando derecho de familia y había visto cada variación de la codicia y manipulación humanas. A sus 70 años, era pequeña y de cabello plateado, con la clase de inteligencia aguda que hacía que el consejo contrario la subestimara bajo su propio riesgo. Annie, dijo cálidamente, acomodándose en la silla que Michael había conseguido. Y esta, debe ser tu hija. El contraste fue inmediato y devastador. Donde yo había estado aislada en esta mesa, rodeada de depredadores, la presencia de Luis cambió el equilibrio por completo. De repente, Henry y sus abogados fueron superados en número por personas que realmente entendían la ley. Caballeros, dijo Luis, observando al grupo con la evaluación clínica de un cirujano que examina un tumor particularmente interesante. Creo que tienen algunos documentos que les gustaría que la señora Mesekini firmara. Richard Kirk se aclaró la garganta. Esto realmente es un asunto familiar, señora Waltz, Luis de Waltz. Peterson y Asociados. Y tiene toda la razón. Este es un asunto familiar, por lo que estoy aquí para asegurarme de que las relaciones familiares de la señora Mesekini no estén siendo explotadas con fines económicos. Abrió su propio maletín, sacando una carpeta gruesa. Ahora, antes de discutir cualquier acuerdo de poder notarial, creo que deberían ver lo que la señora Mesekini ya ha puesto en marcha.
Los papeles que extendió sobre la mesa estaban impecables, oficiales, con el sello del juzgado del condado. Mientras Henry se inclinaba hacia adelante para leerlos, observé cómo su rostro pasaba de la confusión al entendimiento y luego a algo que se acercaba al pánico. Fideicomiso irrevocable, explicó Luis de manera conversacional. Establecido. Hace 2 semanas, los activos de la señora M. Kinney, su casa, sus cuentas de inversión, sus pólizas de seguro de vida, todo ha sido transferido al fideicomiso familiar de Anne M. Kinney. Eso es. Henry empezó, luego se detuvo. Su conocimiento legal aparentemente no era suficiente para la situación en la que se encontraba. ¿Eso qué, querida?, preguntó Luis dulcemente. El fideicomiso, dijo Annie lentamente, leyendo sobre el hombro de Henry. Dice que los beneficiarios son tus hijos. Terminé, tanto los nacidos como los no nacidos. Con Michael como fideicomisario hasta que alcancen los 25 años. Las implicaciones golpearon a Henry como un golpe físico. Podía verlo calcular, recalcular, tratando de encontrar un ángulo que todavía le diera acceso al dinero en el que había contado. ¿Pero qué pasa con la boda?, exigió. ¿Qué pasa con nuestros gastos? ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Luis. El fideicomiso cubre gastos educativos, atención médica y costos de vida razonables para los beneficiarios. No veo como una renovación de baño con mármol italiano califica como alguno de esos gastos. Esto es ridículo, dijo Henry, su compostura finalmente quebrándose. Annie, diles que teníamos un acuerdo. ¿Lo tenías?, preguntó Michael a su hermana en voz baja. ¿Tenías un acuerdo o tenías demandas respaldadas por amenazas? Annie miró alrededor de la mesa. Al rostro enojado de Henry, a los abogados, que ya estaban calculando cómo distanciarse de este lío, a la expresión decepcionada de Michael, a la calma profesional de Luis. Finalmente, su mirada se posó en mí. Estoy embarazada, dijo. Como si eso lo explicara todo. Necesitamos seguridad. Necesitamos saber que nuestro hijo estará provisto. Tu hijo estará provisto, dije suavemente. Mejor de lo que puedes imaginar. El fideicomiso pagará por la mejor educación, la mejor atención médica. Cada oportunidad que un abuelo podría querer dar. Pero Henry no tendrá acceso a un solo centavo de eso. No puedes hacer esto, dijo Henry, su voz elevándose. Annie es tu hija. No puedes sacarla de tu testamento por una boda. No la estoy sacando de nada, respondí. La estoy protegiendo de ti. Luis sonrió. El tipo de sonrisa que probablemente había aterrorizado a los abogados contrarios durante 3 décadas sin Jet Smith. Tal vez le gustaría llamar a su propio abogado porque creo que podría necesitar un consejo legal independiente sobre las implicaciones de lo que hemos descubierto sobre su investigación prematrimonial de la madre de su prometida. La amenaza colgaba en el aire como humo. Henry miró a Richard Kirk en busca de apoyo, pero el abogado mayor ya estaba recogiendo sus papeles. Creo, dijo Kirk cuidadosamente, que podemos haber estado operando bajo algunos malentendidos sobre la naturaleza de esta situación. Tal vez lo mejor sería posponer la firma de cualquier documento hasta que todos hayan tenido tiempo de consultar con sus respectivos abogados. Excelente idea, coincidió Luis. Señora M. Kinney. ¿Nos vamos? Creo que ha logrado lo que vino a hacer. Me levanté lentamente, tomándome mi tiempo, dejando que el peso de lo que acababa de suceder se asentara sobre la mesa como polvo después de una explosión. Annie estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que podrían haber sido una tristeza genuina o manipulación calculada. Me di cuenta de que ya no me importaba cuál. Lo haré, dije suavemente. Y ella levantó la vista con algo que podría haber sido esperanza. Cuando estés lista para tener una conversación real sobre este bebé, sobre tu futuro, sobre lo que realmente significa la familia. Llámame, pero llámame sola. Me giré hacia Henry, que estaba mirando los documentos del fideicomiso como si pudiera cambiar su contenido con pura fuerza de voluntad. En cuanto a ti, dije. Mi voz portando la autoridad de una mujer que había pasado 62 años aprendiendo a reconocer a los depredadores. Mantente alejado de mi familia. Mantente alejado de mi casa. Y si escucho que has hecho una sola consulta más sobre mi competencia o mis finanzas. Luis y yo tendremos una conversación muy diferente sobre acoso y abuso a personas mayores. Michael se levantó también, sacando dinero de su billetera para cubrir lo que sea que se hubiera ordenado en bebidas. Annie le dijo a su hermana. Estás invitada a mi casa, si necesitas un lugar donde pensar, pero vienes sola y dejas las maquinaciones financieras afuera. Mientras caminábamos hacia la salida, pude escuchar la voz de Henry elevándose detrás de nosotros, discutiendo con los abogados, con Annie, con cualquiera que lo escuchara sobre la equidad, los derechos y la injusticia de todo. El sonido no siguió hasta el aire fresco de la tarde, donde fue absorbido por la vasta indiferencia del universo. ¿Cómo te sientes?,
Preguntó Luis mientras estábamos en la acera fuera de Frankos. Consideré la pregunta cuidadosamente. Dentro del restaurante. Mi hija probablemente estaba tratando de salvar su relación con un hombre que la había visto principalmente como un camino hacia el dinero fácil. Dentro, Henry estaba aprendiendo que aún existían mujeres en el mundo que no podían ser intimidadas ni manipuladas para entregar lo que habían construido. Libre. Dije finalmente, por primera vez en meses, me siento libre. Luis asintió aprobatoriamente. Bien, ahora viene la parte difícil, que es decidir lo que quieres construir con esa libertad. 3 semanas después, me encontraba en mi cocina haciendo café para dos. Observando cómo el sol de la mañana pintaba patrones geométricos sobre el piso de linóleo que Harold y yo habíamos instalado hace 23 años. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, pero pacífica. Había una distinción que apenas comenzaba a entender. El timbre de la puerta sonó exactamente a las 9. Había aprendido a apreciar aún más la puntualidad desde Franco S. Desde que entendí el valor de las personas que decían lo que querían decir y hacían lo que prometían. Justo a tiempo, dije, abriendo la puerta para encontrar a Janet Watts, sosteniendo un plato cubierto de cazuela y con la sonrisa que sugería que tenía noticias para compartir. Traje el pan de maíz de mi abuela, dijo Janet, acomodándose en la silla de la cocina que se había convertido en suya durante las últimas semanas, y escuché algo interesante en el supermercado ayer. Janet había aparecido en mi vida como un pequeño milagro disfrazado de coincidencia. 2 días después de la cena en Frankos, había tocado mi puerta presentándose como mi nueva vecina, una reciente viuda que se mudó al dúplex de al lado después de 45 años en la casa donde había criado a sus 4 hijos. A sus 67 años, Janet era delgada y energética, con el cabello plateado que llevaba en un práctico bob y la clase de mirada directa que sugería que había visto suficiente de la vida como para saber lo que importaba y lo que no. Más importante, aún tenía un don para escuchar sin juzgar y una inmunidad total al drama de los demás. ¿Qué tipo de interesante?, pregunté, sirviendo café en las tazas que habíamos escogido juntas en la tienda de antigüedades del centro. Parte de lo que Janet llamaba mi proyecto de recuperación. Henry Smith estuvo en el banco ayer, dijo, aceptando su taza con la expresión satisfecha de alguien que disfruta de una buena historia. Aparentemente, estaba bastante molesto por algunos cuentas que fueron congeladas. Me senté frente a ella, notando lo natural que se sentía esto, tener a alguien con quien compartir café. Alguien que entendía que los chismes podían ser una forma de justicia cuando exponían las verdades correctas a las personas correctas. Cuentas congeladas. Parece que su socio de negocios descubrió algunas irregularidades en su cuenta de depósito en garantía. Algo sobre depósitos de clientes utilizados para gastos personales. Los ojos de Janet brillaron con el placer particular que viene de ver a la karma actuar con una precisión eficiente. Se dice que podría estar enfrentando algunas dificultades profesionales. Absorbí esta información con la neutralidad cuidadosa que había perfeccionado durante el mes pasado. Desde Franco S. Había aprendido que la venganza era más satisfactoria cuando la servías por medio de otra persona, cuando el universo simplemente se ajustaba a sí mismo para reflejar las consecuencias naturales de malas decisiones. ¿Y Annie?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Comprando vestidos de novia en los outlets de Greenville. Aparentemente, la renovación del baño con mármol italiano ha sido pospuesta indefinidamente. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, bebiendo nuestro café y escuchando los sonidos del vecindario cobrando vida. Niños caminando hacia la escuela, autos arrancando, el ritmo familiar de la vida ordinaria continuando a pesar de los pequeños dramas que ocasionalmente la interrumpían. ¿Has escuchado de Michael?, preguntó Janet. Ayer, dijo. Annie lo llamó preguntándole si pensaba que estaba cometiendo un error. Dejé mi taza con cuidado. Él le dijo que esa era una pregunta que solo ella podía responder. Chico inteligente. Hombre inteligente, corregí. Eso lo aprendió de su padre. El teléfono sonó y sentí la tensión familiar en mi pecho que se había convertido en la respuesta automática de mi cuerpo a las llamadas inesperadas. Pero cuando revisé la pantalla, mostró un número que no reconocía, un código de área local, pero no uno que estuviera en mis contactos. Señora M. Sekini, la voz era joven, femenina, nerviosa. Soy Diana Reed del Centro Comunitario de Meridian. Espero no estar llamando demasiado temprano. En absoluto. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, esto puede sonar extraño, pero escuchamos sobre tu situación de parte de Louise Coles. Ella mencionó que podrías estar interesada en algunas oportunidades de voluntariado. Miré a Janet, que escuchaba con la atención educada de alguien que había aprendido que las llamadas telefónicas de los demás a menudo contenían información interesante. ¿Qué tipo de oportunidades?,
Tenemos un programa para personas mayores que están lidiando con explotación financiera, personas cuyas familias o cuidadores están tratando de aprovecharse de ellas. Luis pensó que podrías estar especialmente calificada para ayudar. La ironía no me pasó por alto de que mi propia crisis familiar podría convertirse en la base para ayudar a otros a navegar traiciones similares. Pero había algo atractivo en la idea, algo que sentía como convertir veneno en medicina. Cuéntame más, dije. Durante los siguientes 20 minutos, Diana explicó el programa. Personas mayores, ayudando a personas mayores, compartiendo estrategias para reconocer la manipulación. Recursos para protección legal, apoyo emocional para aquellos que habían sido traicionados por las personas en quienes más confiaban. Era parte grupo de apoyo, parte organización de defensa, parte sistema de alerta temprana para una comunidad que cada vez más era atacada por estafadores sofisticados, tanto profesionales como familiares. Nos reunimos los martes por la noche a las 7. Concluyó Diana, principalmente es un café informal y conversación, pero hemos ayudado a varias personas a evitar situaciones como la que describió Luis. Lo pensaré. Dije. Aunque ya lo estaba pensando, ya me imaginaba a mí misma en una habitación llena de personas que entendían el dolor particular de ser vista como un recurso en lugar de como una persona. Después de colgar, Janet me miraba con la expresión de alguien que había reconocido algo significativo. ¿Vas a hacerlo?, dijo. No era una pregunta. Probablemente sea lo mejor. Necesitas algo que sea tuyo, algo que no tenga que ver con ser madre, abuela o víctima potencial. Fue exactamente lo correcto para decir. Entregado con la sabiduría práctica que había hecho de Janet un regalo tan inesperado en mi vida. Ella entendía la transformación no como una reinvención dramática, sino como una recuperación gradual del espacio que siempre te había pertenecido. La tarde trajo otra llamada. Esta fue de Michael. Mamá, quería darte un aviso. Annie ha estado haciendo preguntas sobre el fideicomiso, específicamente sobre si hay alguna forma de modificarlo. Y le dije que irrevocable significa irrevocable. Pero ella parece pensar que podría haber lagunas. Mencionó algo sobre influencia indebida, sobre Luis presionándote para tomar decisiones que quizás no habrías tomado de otra manera. Sentí una agitación familiar de ira, pero era diferente ahora. Más limpia, más enfocada. No la ira impotente de alguien que está siendo atacado, sino la irritación deliberada de alguien cuyos límites están siendo puestos a prueba. Déjame adivinar. Dije, probablemente la idea de Henry. Pero mamá, ella es la que está tomando las decisiones. Ella es la que eligió seguir con esto. Lo sé. Y lo supe finalmente y completamente. Annie era una adulta que había tomado decisiones de adulta y esas decisiones tenían consecuencias que se extendían más allá de presupuestos de bodas y renovaciones de baños. ¿Hay algo más?, dijo Michael cuidadosamente. Ella preguntó si creía que cambiarías de opinión si terminaba el compromiso. ¿Qué le dijiste? Le dije que las decisiones motivadas por el dinero rara vez conducen a la felicidad, pero que su relación con Henry no era realmente mi asunto. Hizo una pausa. También le dije que sí quería reparar las cosas contigo. Tendría que empezar con una conversación honesta sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho. Y me colgó. Absorbí esta información con la misma aceptación calmada que había traído a cada revelación del último mes. Cada pieza de evidencia de que Annie había elegido a Henry, había elegido el dinero, había elegido la manipulación sobre la familia. Simplemente confirmaba lo que ya sabía, que mi hija se había convertido en alguien que no reconocía. Y que protegerme de sus decisiones no era crueldad, sino una necesidad. Michael, dije, quiero que sepas que pase lo que pase con Annie. Eso no cambia nada entre nosotros. Eres un buen hombre y un buen hijo, y estoy orgullosa de la vida que has construido, mamá. Su voz estaba cargada de emoción. Sigo pensando que debería poder arreglar esto de alguna manera. Mediar. Encontrar un punto medio. Algunas cosas no se pueden arreglar, cariño. Algunas cosas solo se pueden aceptar. Después de colgar, caminé lentamente por mi casa, mirándola con ojos nuevos. La sala de estar, donde Annie jugaba con muñecas y luego traía novios para mí. Aprobación, la cocina, donde le enseñé a hacer la masa para pastel y donde más tarde anunció su compromiso con Henry. El pasillo lleno de fotos familiares que de repente parecían la documentación de una historia que había terminado. Pero los finales, estaba aprendiendo, también son comienzos. Mañana, llamaría a Diana Reed y me ofrecería como voluntaria para el programa del centro comunitario. La próxima semana, Janet y yo conduciríamos hasta Nashville para visitar el museo que ella quería ver desde que su esposo falleció. El próximo mes,
Luis y yo nos reuniríamos para hablar de comenzar un programa de alfabetización financiera para mujeres de mi edad que nunca habían manejado dinero de manera independiente. El futuro se extendía ante mí como un camino sin explorar, y por primera vez en años, sentía una curiosidad genuina por saber a dónde podría llevarme. Habría otras cenas, otras conversaciones, otras oportunidades para elegir la dignidad, sobre la desesperación, la sabiduría sobre el pensamiento ilusorio. El vestido burdeos seguía colgado en mi armario, pero ya me imaginaba otras ropas, otras ocasiones, otras versiones de mí misma que aún tenía por descubrir. La mujer que había entrado en Frankhouse hace 3 semanas había sido una víctima de alguien. La mujer que salió era algo mucho más peligroso para personas como Henry Smith. Era alguien que no podía ser movida. 6 meses después de Frankhouse, estaba en el pasillo principal del centro comunitario, observando cómo 12 mujeres y 3 hombres arreglaban sillas plegables en un círculo. A sus 72 años. Maxine Makovsky se movía con la energía decidida de alguien que había pasado sus años de jubilación, descubriendo que la edad era solo otro desafío por superar. Rosa Pratt Kelly, apenas 60, pero cargando la agotadora experiencia de alguien que había estado luchando con la adicción al juego de su hijo durante años. Colocaba cuidadosamente pañuelos en la pequeña mesa en el centro de nuestro círculo, un gesto práctico que reconocía las lágrimas que a menudo acompañaban nuestras reuniones de los martes por la noche. Annie está aquí temprano esta noche, murmuró Janet, acomodándose en la silla junto a la mía. Ella había comenzado a asistir a las reuniones 3 semanas después de que yo lo hiciera, alegando que quería aprender a detectar las señales de advertencia de la explotación financiera. Lo que realmente quería era apoyarme. Pero Janet tenía el don de hacer que el altruismo práctico pareciera mera curiosidad. Seguí su mirada hacia donde una nueva mujer se sentaba de manera incierta, cerca de la puerta, aferrando un bolso como un escudo. Tenía quizás 55 años, vestida cuidadosamente como alguien que alguna vez tuvo dinero y ahora aprendía a vestirse con un presupuesto. Su cabello estaba perfectamente peinado, pero pude ver los signos reveladores de estrés en la forma en que mantenía los hombros, el ligero temblor en sus manos. ¿Primera vez?, dije, reconociendo la marca particular de dignidad atónita que acompaña a las personas en su primera reunión. Hablaré con ella después. Los últimos 6 meses me habían enseñado que había tantas formas de ser explotado financieramente como familias dispuestas a racionalizar el robo como amor. Escuché historias que hicieron que las demandas de Annie parecieran casi ingenuas. Hijos que habían falsificado las firmas de sus padres en hipotecas inversas. Nietos que usaban las tarjetas de crédito de sus abuelos para financiar hábitos de drogas. Esposos que vaciaban sistemáticamente las cuentas conjuntas mientras sus parejas luchaban contra enfermedades, pero también fui testigo de recuperaciones que demostraron que la capacidad humana para reconstruir era mucho más fuerte que la capacidad de destrucción. Luis se había convertido en una especie de leyenda en nuestro grupo, habiendo ayudado a 17 personas a establecer fideicomisos protectores, procesado 2 casos de abuso a personas mayores y recuperado casi $200,000 en activos robados. Buenas noches a todos, dije, abriendo la reunión con la autoridad natural que había descubierto en mí misma en los últimos meses. Para los recién llegados. Soy Annie M. Sekini y esta es nuestra reunión semanal para personas que han experimentado explotación financiera por parte de familiares. Las palabras todavía llevaban un pinchazo, pero era el dolor limpio de una herida que sanaba, en lugar de la agonía infectada de una traición fresca. Había aprendido a apropiarme de mi historia, a contarla sin vergüenza, a usarla como una herramienta para ayudar a otros a reconocer su propio valor. Esta noche vamos a hablar de lo que viene después. Continué. Después de haberte protegido, después de haber establecido límites, después de haber detenido la amenaza inmediata, ¿qué viene después? Era una pregunta que finalmente podía responder con autoridad porque la había vivido. Las secuelas inmediatas de Frankhouse fueron sobre el control de daños y la protección legal, pero el verdadero trabajo había sido más callado, más personal, aprender a confiar nuevamente en mi propio juicio, reconstruir las relaciones que importaban. Descubrir quién era cuando no me estaba defendiendo contra un ataque. Para mí, dijo Eddie Chase, un ex profesor de 78 años cuya hija había estado drenando sistemáticamente su cuenta de jubilación. Lo que vino después fue darme cuenta de que podía vivir sola y disfrutarlo. Asintieron alrededor del círculo. La independencia era un tema común en nuestro grupo, no la feroz aislamiento que venía de haber sido herido, sino la soledad satisfecha que venía de elegir tu propia compañía sobre relaciones tóxicas. Aprendí que no tenía que perdonar a nadie, agregó Sheila Phelps, cuyo hijo había robado su identidad para abrir tarjetas de crédito.
Eso fue importante para mí. Todos seguían diciendo que tenía que perdonarlo porque era familia. Pero el Dr. Johnson me ayudó a entender que el perdón no es obligatorio para sanar. Michael se había convertido en un consejero no oficial de nuestro grupo, pasando una vez al mes para discutirlos. Aspectos psicológicos del abuso financiero. Familiar, sus ideas me ayudaron a entender que mi culpa por Annie no era un fracaso maternal. Era una respuesta normal a una situación anormal. ¿Y tú, Annie? Preguntó Carolyn Franklin, la más reciente en unirse a nuestro grupo. ¿Qué vino después para ti? Consideré la pregunta, mirando alrededor del círculo a los rostros que se habían vuelto familiares, incluso queridos. Estas personas me habían visto llorar, enfurecerme, dudar de mí misma y gradualmente encontrar mi equilibrio nuevamente. Se habían ganado una respuesta honesta. Propósito. Dije finalmente. Durante 40 años, mi propósito fue ser esposa, madre, después de que Harold murió. Pensé que mi propósito era proteger lo que habíamos construido para poder pasárselo a mis hijos. Pero lo que vino después fue descubrir que mi verdadero propósito podría ser proteger a las madres de otras personas de lo que yo viví. Era cierto. El trabajo de voluntariado había evolucionado hacia algo más grande. Una práctica de consultoría donde ayudaba a otras mujeres a navegar por crisis financieras familiares. Luis me había referido a varias clientas y descubrí que tenía talento para detectar tácticas de manipulación y ayudar a las personas a desarrollar estrategias de resistencia. ¿Cómo manejas la tristeza?, preguntó la nueva mujer. Hablando por primera vez, su voz era suave, culta y llevaba la particular tristeza de alguien cuyo mundo había sido alterado de manera fundamental. ¿Cómo dejas de extrañar a quien solían ser? La pregunta golpeó el centro de algo que había estado evitando, porque la verdad era que sí. Echaba de menos a Annie. No a la mujer manipuladora en la que se había convertido, sino a la niña, que me traía dientes de león. Al adolescente que me llamaba para pedir consejos sobre chicos. A la joven que estaba genuinamente orgullosa del matrimonio de sus padres. No creo que dejes de extrañarlos, admití. Creo que aprendes a llorarlos mientras te proteges de ellos. Es posible llorar a alguien que sigue vivo. La reunión continuó durante 1 hora más, cubriendo temas prácticos, nuevos recursos legales. Talleres próximos, historias de éxito de exmiembros que habían recuperado sus vidas. Pero esa pregunta sobre extrañarlos quedó. Siguiéndome a casa al dúplex donde Janet me esperaba con sopa sobrante y la última actualización sobre sus propias complicadas dinámicas familiares. ¿Cómo estuvo el grupo?, preguntó, acomodándose, en lo que se había convertido en su silla en mi mesa de la cocina. Bien, difícil. Una nueva mujer preguntó sobre extrañar a las personas que nuestras familias solían ser. Janet asintió lentamente. A sus 67 años, había sobrevivido a los intentos de sus propios hijos de presionarla para que vendiera su casa y se mudara a una residencia asistida, no porque necesitara atención, sino porque querían acceder a su patrimonio. Su solución había sido mudarse al dúplex al lado del mío e informarles que su herencia ahora se gastaría en su felicidad. Hablando de extrañar a las personas, dijo cuidadosamente. Michael llamó. Annie tuvo su bebé. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque las había estado esperando durante semanas. Una nieta, me había dicho Michael antes, nacida a finales de octubre. Según sus cálculos de los anuncios de embarazo previos. ¿De Annie cómo está ella?, pregunté, aunque no estaba segura de si me refería a Annie o al bebé. Todos están saludables. 7 libras 2 as. La llamaron Eleanor. El nombre de mi madre, la manipulación era tan transparente, tan calculada, que me sentí momentáneamente mareada con la audacia de todo esto. Michael dijo que Annie le pidió que te llamara, continuó Janet. Quería que supieras que las horas de visita son flexibles y que le gustaría mucho verte. Me senté en silencio, sintiendo como el instinto abuelero luchaba contra la dura sabiduría de los últimos 6 meses. Parte de mí quería correr al hospital para sostener a esta nueva persona que compartía mi Anne, para perdonar todo por la oportunidad de ser parte de su vida. Pero había aprendido a desconfiar de mis respuestas emocionales, inmediatas y a examinarlas en busca de señales de manipulación, tanto externas como internas. ¿Qué crees que quiere?, pregunté. Creo que quiere usar a ese bebé para reabrir las negociaciones sobre el fideicomiso. Probablemente era cierto. En los meses desde Francos, Annie había hecho varios acercamientos indirectos. Mensajes a través de Michael, tarjetas en mi cumpleaños. Encuentros cuidadosamente orquestados en lugares que sabía que frecuentaba. Cada contacto llevaba la sutil sugerencia de que la reconciliación era posible si yo estaba dispuesta a ser razonable sobre ciertos acuerdos financieros. El bebé no es responsable de las decisiones de sus padres, dije, más para mí misma que para Janet. No lo es. Pero tú no eres responsable de protegerte de las decisiones de sus padres tampoco.
A la mañana siguiente, llamé a Luis. Esperaba esta llamada, dijo sin preámbulos. Annie tuvo el bebé, lo hizo. Ahora tengo que decidir qué sigue. ¿Qué quieres que siga? Fue la pregunta que me había estado haciendo desde que Janet entregó la noticia. ¿Qué quería? No lo que Annie quería. No lo que Michael pensaba que era lo mejor, no lo que la sociedad esperaba de las abuelas. ¿Qué quería realmente? Quiero conocer a mi nieta, dije lentamente, pero quiero hacerlo bajo mis propios términos. Con límites claros y sin abrirme a la manipulación. Eso es posible, dijo Luis. Podemos organizar visitas supervisadas a través de Michael. Podemos establecer protocolos claros sobre qué temas están fuera de límites, qué comportamientos terminarán las visitas, qué consecuencias seguirán si se violan esos límites. Y si Annie rechaza esos términos, sabrás exactamente dónde te encuentras con ella. Y lo más importante, sabrás que te protegiste mientras dejabas la puerta abierta para una relación genuina, si alguna vez decide cruzarla. Esa tarde, redacté una carta para mi hija, no la diatriba enojada que había escrito y reescrito en mi cabeza durante los últimos meses, sino una declaración clara y tranquila de límites y posibilidades. Annie comenzaba. Me gustaría mucho conocer a Eleanor y tener una relación con ella mientras crece. Sin embargo, cualquier contacto entre nosotras debe respetar los límites que he establecido para mi propio bienestar. Estoy dispuesta a visitar a Eleanor en presencia de Michael por periodos limitados, con el entendimiento de que cualquier intento de discutir el fideicomiso, mis decisiones financieras o agravios pasados terminará la visita inmediatamente. Si puedes aceptar estos términos, por favor pide a Michael que organice nuestra primera reunión. Si no puedes, espero que lo reconsideres cuando estés lista para priorizar la relación de Eleanor con su abuela sobre tu relación con mi dinero. Siempre amaré a la hija que fuiste. Ya no estoy disponible para ser victimizada por la persona que has elegido llegar a ser, con esperanza por tu crecimiento y límites para mi protección. Mamá sellé la carta antes de que pudiera dudar de mí misma. Luego caminé hacia el buzón con la satisfacción de alguien que había aprendido la diferencia entre rendirse y establecer términos. El futuro aún no estaba escrito, pero lo escribiría bajo mis propios términos, con mi propia pluma, en mi propia voz. Y si mi nieta quería ser parte de esa historia, sería bienvenida con amor, sabiduría y la feroz protección de una abuela que había aprendido que el mayor regalo que puedes dar a un niño es el ejemplo de una mujer que no puede ser movida